La funcional interrelación epistemológica e ideológica, ¿no?, entre filosofía, ética y política ha sido un tema siempre de la historia de la filosofía universal, desde la antigüedad, ¿no?, hasta nuestros días, y siempre va a existir, ¿no? Primero porque a la filosofía, ¿no?, al igual que a la ética y a la política, se le atribuyen muchas funciones. Ya hemos visto varias funciones, ¿no?, de la filosofía en videos anteriores, ¿no? Pero también la política, lógicamente, tiene sus funciones aparte, ¿no? Y la ética, como parte de la filosofía, también tiene, lógicamente, funciones, ¿no?, específicas, ¿no? Ahora, hay muchas culturas antes de la cultura occidental, o sea, en la cultura oriental, en la cultura de los pueblos originarios de América, del África, etcétera, en que ya había concepciones sobre la correlación esa, ¿no?, entre lo ideológico y lo político, y tratando de articular en qué medida cada acción humana, lo mismo la praxis política que la praxis de la moral, tuviera, ¿no?, una fundamentación racional, ¿no?, una lógica, ¿no es así? Ahora, lógicamente, esto se va a ir conformando mejor cuando la filosofía comienza a tener una institucionalidad, vamos a llamarlo así, ¿no?, más disciplinar, más reconocida, ¿no?, incluso, ¿no?, profesionalmente, ¿no? Ahora, aunque eso siempre ha sido así, siempre será, también han habido quienes consideran que a la filosofía o a la ideología tienen los días contados, que van a desaparecer. Eso es una falsa ilusión. Pero bueno, algo que mm, nunca se va a realizar, porque siempre va a haber ideología, siempre va a haber moral, siempre va a haber filosofía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la función ideológica, ¿no?, al igual que la epistemológica, que es la que tiene que ver ya con el proceso del conocimiento de la realidad, acompañan siempre al ser humano, porque el ser humano constantemente está generando, ¿no?, proyectos de organización política, proyectos de organización social, proyectos de perfeccionamiento de las actitudes morales, ¿no?, de los seres humanos. Y por lo tanto, siempre van a estar las tres ahí como, ¿no?, articuladas, ¿no? Y realmente nunca van a desaparecer, porque siempre habrá la posibilidad de pensar en crear sociedades más justas, más humanas, más fraternales, más viables, en fin, ¿no? Y ahí va a estar presente el aspecto tanto epistemológico, porque hay que saber primero conocer bien la sociedad, ¿no?, y ver qué mecanismos se utilizan para mejorarla, pero también en función de qué sujetos sociales, porque ese es otro problema. Las ideologías siempre hemos dicho que son conjuntos de ideas que tienen que ver con un sujeto social, ya sea una clase, un partido, una etnia, una generación, un género, una institución, etcétera, ¿no? Y con relación a unas formas de poder, ¿no?, de poder económico, político, militar, mediático, en fin, muchas formas, ¿no? Ahora, ya desde la antigüedad ya existe esas, ¿no?, preocupaciones, ¿no? Y luego, independientemente de la connotación del término ideología, que ya en videos anteriores hemos dicho que es un término que surge a principios del siglo XIX por aquel filósofo francés de Tracy, como una ciencia de las ideas, ¿no? Pero que eso dio lugar a que, por el hecho de que ellos identificaran las ideas como una secreción del cerebro y que luego no apoyaran a Napoleón, ¿no?, en su intento no, en su generación como emperador, pues lógicamente Napoleón los criticara y los llamara falsos profetas, y eso llevó al error de Marx y Engels, incluso en su juventud, de pensar que toda ideología es una falsa profecía. Pero bueno, afortunadamente eso fue nada más que un error de juventud, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque realmente el tema este de que las ideologías son falsas no es algo que se pueda así acuñar. Hay elementos de falsedad, claro, en las ideologías, pero también hay elementos de veracidad. Ahora, si uno busca en la historia de la antigua filosofía, en la filosofía más antigua, usted se encuentra ya, ¿no?, esas preocupaciones, ¿no?, de que realmente hay, como diríamos, propensión al error humano, ¿no? El hombre comete errores, ¿no?, de perspectiva, errores
o a veces se deja llevar por criterios que no son verdaderos, como pasa, por ejemplo, en los procesos jurídicos. Incluso los juristas tienen el término verdad jurídica, ¿no? Para diferenciarla de la verdad real, de la verdad efectiva, ¿no? Y eso ya uno lo puede encontrar hasta en un diálogo de Platón, ¿no? Sobre Sócrates, donde hay un diálogo muy interesante que eso demuestra que el diálogo se llama Gorgias, ¿no? Ese sofista griego que dicen que tenía una oratoria tan bonita que de ahí viene incluso la palabra gorjeo, ¿no? El canto de los canarios, ¿no? Escuchen este diálogo, dice Platón, habla primero Sócrates, le dice a Gorgias, piensas bien y de ello te daré una prueba. Si te dijese, Gorgias, hay una creencia falsa y una verdadera, sin duda convendrías en ello. Y responde Gorgias, sí, sí. Y Sócrates le dice, pero hay también una ciencia falsa y una ciencia verdadera. ¿Mm? Y entonces Gorgias dice, no, 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 no. No puede haber una ciencia falsa y una ciencia verdadera. Y dice Sócrates, entonces es evidente que saber y creer no son la misma cosa. ¿Mm? Y Gorgias le responde, sí, es cierto, no es lo mismo saber, ¿no?, que creer. Entonces, Sócrates le añade, sin embargo, los que saben están persuadidos lo mismo que los que creen. ¿Mm? Y Gorgias dice, sí, convengo en ello, estoy de acuerdo, es así, ¿no? Lo mismo que saben, que creen que es lo mismo, ¿no? Y Sócrates dice, y le pregunta a Gorgias, ¿quieres por consiguiente que admitamos dos clases de persuasión? Una que produce la creencia sin la ciencia y otra que produce la ciencia. Y Gorgias le dice, sin duda. Sócrates añade, de estas dos persuasiones, y pregunta ahora Sócrates, ¿cuál es la que la retórica produce en los tribunales y en las demás asambleas a propósito de lo justo y lo injusto? ¿Aquella de la que nace la creencia sin la ciencia o la que engendra la ciencia? Y miren lo que responde Gorgias. Es evidente, maestro Sócrates, es aquella de la que nace de la creencia, no de la ciencia. Ahí termina el diálogo. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces en la oratoria, lo mismo en un discurso político, que en un discurso jurídico, que en un discurso religioso, es más la creencia la que se impone, ¿no? Y no la verdad, ¿no? Por eso, el famoso planteamiento acá de Goebbels, ¿no?, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y que es un epistemológico, es falso, pero la gente lo cree, ya, y se acepta como verdad, ¿no? Entonces, eso pasa con todas las formas de las ideologías, ¿no? Y pasa porque tiene también un fundamento epistemológico. ¿Cuál? Bueno, como decía que Sócrates, que porque todos los seres humanos somos falibles, todos cometemos errores, todos podemos tener distintas percepciones de la realidad desde el ángulo en que miremos la realidad y vemos unilateralmente. Ahora, realmente durante el medioevo eso no fue un tema muy, porque ahí predominaba la religión y ahí no había nada que discutir, pero cuando empieza la modernidad, el renacimiento y la ciencia comienza a adquirir otro carácter, ¿qué pasa? Ya algunos filósofos, como por ejemplo Francis Bacon, en su Novum Organon, que va a criticar, ¿no?, la escolástica, y va a criticar el tomismo aristotélico y los métodos deductivistas del conocimiento, dice, cito a Bacon, dice, el espíritu humano, tal como se dispone en cada uno de los hombres, es una cosa variable, sujeta a toda clase de perturbaciones y casi a merced del momento. Fin de la cita. O sea que estamos a veces sometidos a perturbaciones que se dan momentáneamente de la percepción de la realidad. Pero vamos, Bacon hablaba de los ídolos, de las falsas imágenes, ¿no?, que se elaboran, digamos, en el diálogo de las personas, en los discursos o en los libros, o en sí, se construyen imágenes que son falsas, ¿no? Y sin embargo, se aceptan como verdaderas, ¿no? Helvecio, que fue otro de los filósofos ilustrados franceses, ¿no?, de los llamados materialistas franceses, ¿no?, él decía que, y cito, no solo la ignorancia, sino también las pasiones inducen error porque hacen fijar toda nuestra atención sobre una parte del objeto que nos presentan y no nos permiten considerarlo en su totalidad.
Fin de la cita. O sea, que un poco lo que ya Pascal había también dicho, ¿no? El hecho, o Aristóteles, ¿no? Que una visión holista, una visión de la totalidad permite una mejor comprensión, pero si usted parcializa la perspectiva hacia un punto dado nada más de la realidad, ¿qué pasa? Ahí se producen errores. Y es lo que vimos en los videos anteriores de los reduccionismos epistemológicos, ¿no? ¿Por qué se han atado el mecanicismo, el biologicismo? Todo? ¿Por qué? Porque se ha hiperbolizado la ciencia, la biología, o la física, o la psicología, o la lingüística, cualquiera de ellas, ¿no es así? Holbach, que fue un materialista también, inglés, también de esa época del siglo XVIII, ah, se preocupó mucho por el tema este de los prejuicios humanos, de los errores, ¿no? Y decía Holbach, cito, nunca se repetirá bastante que la verdadera causa de todos los males que afligen a la raza humana es debidamente al error y de ningún modo a la naturaleza. No es un Dios irritado que quiso que viviese en la amargura, ni una depravación hereditaria la que ha hecho a los mortales malos y desgraciados, sino únicamente el error a quien solo se deben atribuir todos esos deplorables efectos. Fin de la cita. O sea que de ahí Holba está con una postura muy laica, diciendo, no, aquí el problema de los errores no es un problema divino, no, no, es un problema epistemológico, de la construcción del saber, de la construcción del conocimiento. Y si se toma conciencia, ¿no? De que a veces factores ideológicos como una perspectiva de intereses particulares, ¿no? De un sujeto por pertenecer a una clase social, a una etnia, a una generación, etcétera, mira la realidad desde esa perspectiva, pues ahí a eso se conduce el error, ¿no? O sea que el factor de los errores y de cómo lo ideológico puede afectar lo epistemológico o cómo lo epistemológico no es suficiente para esclarecer las verdades, ¿no? Y por supuesto eso afecta ¿qué? El comportamiento ético de los individuos, ¿no? Porque si un individuo está convencido de que algo es verdadero, pues él actúa en función, ¿no? Su acción moral va a estar determinada en cierta medida, o por lo menos condicionada, por esas creencias, ¿no? Por esas ideas que tiene. Y eso da lugar, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los futuros videos que entremos ya en el estudio del pensamiento filosófico latinoamericano, cómo factores ideológicos de mucha naturaleza incidieron sobre la ética, incidieron sobre la política desde la conquista y la colonización de América hasta nuestros días. Y hoy sigue con este auge del neofascismo, con este auge, ¿no? Que hemos tenido de las derechas en estos últimos tiempos, a tener tremenda. Y por eso explica que haya tanta votación de derecha en determinados países, ¿no? Por candidatos, ¿no? De extrema derecha, esa es la realidad, ¿no? Ahora, la ciencia, desde sus albores, ya siempre ha presumido más de tener confianza en creencias verdaderas, ¿no? Con independencia de que sean justas o no justas, eso no le ha interesado muchas veces a la ciencia, pero sí a los científicos, porque los científicos tienen compromisos, ¿no? Axiológicos, de valores ideológicos, ¿no? Así. Y Karl Popper, este epistemólogo del pasado siglo, decía, cito, los científicos individuales tienen incluso algo así como una justificación metodológica para ser dogmáticos y tener prejuicios. Fin de la cita. Imagínense. Ahí, claro, eso de dogmático lo está utilizando Popper en el sentido de que el científico se aferra a una tesis, ¿no es así? Esto es verdadero. Hasta que no se demuestra lo contrario. ¿Qué? Y por eso el falsacionismo crítico de Popper plantea que algo es científico hasta tanto se pueda falsear, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasa? Que como que en la ciencia más contemporánea, sobre todo del siglo XIX para acá, empezaron a ponerse en crisis tantos teorías como la de Newton, como parece a toda la física cuántica, ¿no es así? O cuando la biología profundiza ya no solamente en los problemas más simples de la química, sino también de la bioquímica. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues entienda, empieza a complicarse, ¿no? Más el asunto, ¿no? Y sobre todo cuando aparecen las ciencias sociales, a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahí se piensa que en las ciencias sociales el efecto ideológico y el efecto ético y el efecto político de los planteamientos científicos
tiene más incidencia, y en verdad lo tiene, porque lógicamente más posibilidades tiene de tener afectaciones ideológicas un sociólogo, por ejemplo, ¿no? O un antropólogo que un matemático, ¿no es así? O que un físico. Eso es real, porque no es igual la incidencia, ¿no? De la ideología y de la axiología y de la ética en el contenido epistémico de una ciencia natural o de una ciencia técnica, no mecánica, no sé, o hidráulica, no sé. ¿Ve? Pero, lógicamente, el que hace esa ciencia es un hidráulico, es un científico, y ese científico puede saber si lo que propone para canalizar un río puede tener efectos en el medio ambiente, y ya eso es un criterio axiológico, cuidado. Entonces que la ciencia pura no existe, la ciencia está comprometida siempre por la actitud del científico entre lo que va a proponer, ¿no? Y puede ser que proponga algo que sea muy favorable para mejorar un determinado ambiente y lo estudia otro, como recientemente un estudiante mío de doctorado de medio ambiente se quejaba que él había propuesto un sistema para proteger determinados árboles y sin embargo con un producto que propuso eliminó toda una especie de peces en los ríos, ¿no? Entonces, yo creo que el componente axiológico, o sea, y en particular, cuando decimos axiológico, decimos ético, estético, ideológico, ¿no? Político, por sí mismos no estimulan concepciones científicas, pero inciden en las concepciones científicas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque tienen una carga ideológica, ¿no? Niccolo Bagnano, un filósofo existencialista italiano, decía, cito, lo que hace de la ideología una creencia no es en efecto su validez o su falta de validez, sino solo su capacidad de control de los comportamientos en una situación determinada. Fin de la cita. O sea, lo importante es cómo maneja el comportamiento ético o político, no que sea epistemológicamente válido o no válido, eso no es lo importante, ¿no es así? Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que a veces las ideologías pueden jugar un papel como inicialmente se pensó, de falsa conciencia, de tergiversar la realidad. Pero, y ese fue el pequeño error que cometieron Marx y Engels cuando utilizaron ese término. Hay que decir en realidad, Marx y Engels, como dice este filósofo español Eugenio Trías, no, cito a ellos, Marx nunca elaboró una teoría, ni siquiera definió el término ideología con rigor, ¿no? ¿No? Así decía Eugenio Trías, fin de la cita. Ahora, esto no quiere decir que Marx y Engels no haya utilizado el concepto de ideología, ¿no? O el término de ideología en distintos momentos, ¿no? Y claro, en la ideología alemana, que es el texto ese inédito que publicaron, digo, que escribieron en 1845 y se llegó a publicar en la Unión Soviética bajo la época de Stalin, muy censurado también, por allá por 1800, pero 1940 y tanto, pues lógicamente ahí el concepto de ideología aparece, ¿no? Incluso el libro se llama La ideología alemana, ¿no? ¿Se está refiriendo a quiénes? Ah, bueno, a los jóvenes hegelianos, se está refiriendo, ¿no? A Feuerbach, a David Strauss, a Bruno Bauer, a Max Stirner, el creador del anarquismo, etcétera, que luego más adelante estudiaremos también. Ahora, realmente no se puede creer que el propio Mariengue llegaría a pensar toda la vida, ¿no? Que las ideologías o las ideas siempre producen imágenes falsas, ¿no? De la realidad, ¿no? Y por eso en un texto un poquito más maduro, ¿no? De Engels decía, cito, la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden así la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también al cambiar esta realidad. Su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Fin de la cita. Bueno, esa famosa frase no es el ser que determina la conciencia, no la conciencia, perdón, no es la conciencia que determina el ser, sino el ser, o sea, las relaciones materiales. Ha sido muy tergiversada por algunas interpretaciones de algunos marxistas. ¿Por qué? Porque se ha pensado entonces que las ideologías son pasivas, ¿no? Y que reflejan solamente condiciones de producción, materiales. No, no. Eso Lenin lo criticó, llamaba sociologismo vulgar. Realmente Marx y Engels lo que insistían en ese trabajo temprano de 1845
es que, y no tampoco piensan que es que no tuviera una historia, no, lo que pasa es que no creen que las ideas políticas, jurídicas, religiosas tuvieran una idea total, una historia totalmente descontextualizada de la base económica o de la realidad social, ¿no? Y política de una época. A eso se están refiriendo, porque incluso Engels mismo hablaba de la necesidad de estudiar la historia de la filosofía, ¿no? Y habla de la historia de las ideas políticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Sería muy ingenuo, ¿no? Pensar que Marx y Engels negaron la existencia de la historia de la filosofía, o la historia de la religión, o la historia de las ideas políticas, ¿no? No, las ideas sí tienen historia, pero la historia de las ideas está articulada a las condiciones materiales de existencia. Hay algunas que se adelantan una época, y hay otras que se atrasan. Eso depende de muchas interacciones. Pero no se puede pensar que las ideas no tienen determinada, ¿no? Autonomía y una existencia, vamos a decirle así, ontológica, vamos a llamarlo en un sentido muy figurado, ¿no? Porque si no hubiera sido así, realmente no hubieran desarrollado, incluso Lenin después hablaría de una ideología científica del proletariado, es decir, a partir de la concepción del llamado socialismo científico, etcétera, ¿no? Independientemente de la carga ideológica que pueda tener, ¿no? El llamado marxismo, vamos utilizando en ese término. Sin embargo, hay mucho de cientificidad en el pensamiento científico y por eso hasta ideólogos de derecha o filósofos y científicos de derecha, como Raymond Aron en su discurso de la UNESCO decía, bueno, ideológicamente el marxismo que lleva el comunismo es un fracaso, pero científicamente el análisis que hace Marx del capital y de las sociedades es válido totalmente, científicamente, ¿no? Entonces saben diferenciar, ¿no? Lo científico que hay en la obra de Marx y Engels y lo ideológico que puede ser su utopía más o menos abstracta o concreta, ¿no? Incluso Karl Kautsky, que es el heredero casi cuando muere Engels, ¿no? De las obras de Marx y Engels, él insistía en que la clase obrera por sí sola no genera una ideología socialista, pero que el Partido Socialdemócrata, después se llamaría socialista, después Lenin se llamaría comunista, puede llevar a la clase obrera, ¿no es así? Ideas de carácter socialista. O sea que no es que una clase genere por sí misma, ¿no? Una determinada ideología de este carácter. Y por eso las ideologías son manejadas. Un filósofo venezolano, Ludovico Silva, desarrolló la tesis de la existencia de una plusvalía ideológica. ¿No? ¿Por qué? Porque la burguesía también genera, ¿no? Sus instrumentos. ¿Para qué? Para dominar, para controlar, para pensar que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles, ¿no es así? Y por eso las ideologías juegan un papel tan importante y un marxista como Antonio Gramsci le daría a la ideología un papel esencial en las culturas. Escuchen lo que dice Gramsci, cito: es preciso entonces distinguir entre ideologías históricamente orgánicas, es decir, que son necesarias a determinada estructura, e ideologías arbitrarias, racionalistas, queridas, bueno, entre comillas. En cuanto históricamente necesarias, estas tienen una validez que es una validez psicológica, poner entre comillas, organizan, ¿no? Entre comillas, las masas humanas, forman el terreno en el medio del cual se mueven los hombres, adquieren conciencia de su posición, luchan, etcétera, ¿no? En cuanto arbitraria, no ponen entre comillas, no crean más que movimientos individuales, polémicas, etcétera, ¿no? Tampoco son completamente inútiles, porque son como el error que se contrapone a la verdad y la firma. Fin de la cita. Esta tesis de Gramsci es importante. ¿Por qué? Señores, porque ustedes saben que por ideología individuos son capaces de sacrificar su vida, ¿no es así? ¿Mm? Porque lógicamente la gente cuando se lanza a veces a determinadas guerras, ¿no? A veces no lo hacen por dinero, como mercenarios, lo hacen por una ideología, ya sea una ideología supuestamente democrática del capitalismo o ya sea del humanismo, del socialismo real, porque yo creo que hay posturas suicidas casi, ¿no? En los combates de individuos, ¿no? Que luchan por determinadas ideologías o están en disposición de ir a la cárcel o de ser reprimidos por factores, ¿no? Y eso lógicamente tiene una actitud sobre qué? Sobre la moral. Y tiene una actitud sobre qué? Sobre la comprensión epistémica de la realidad, porque ven la realidad social con una perspectiva de clase que no la ven otros desde otra clase.
¿no es así? Ven detrás de la apariencia del mercado algo injusto, o ven dentro de la relación entre el capitalista y el obrero, entre el empresario y el trabajador, bueno, la existencia no solamente de una plusvalía económica de la ganancia que le queda al empresario, sino también de la plusvalía ideológica, de llevarle al obrero a creer que él está ganando realmente lo que debe ganar y no lo que debía ganar como generador de la riqueza. Ahora, eso ha llevado a muchos errores también, porque en ciertas interpretaciones del marxismo-leninismo soviético se llegó a pensar de la existencia de una ciencia burguesa y una ciencia proletaria, cosas arbitrarias, ¿sí? Eso es llevar más allá, ¿no?, de lo epistemológico, lo ideológico, imponer, ¿no?, lo ideológico. Pero también hay algunos sociólogos como Max Weber que trataban de plantear una postura de neutralidad, de no tener criterios ideológicos para actuar en la ciencia, ¿no? Max Weber decía, y cito, en la práctica entre nosotros, la carrera científica está edificada en definitiva sobre supuestos plutocráticos, pues es sumamente arriesgado para un científico joven sin bienes de fortuna personal exponerse a los azares de la profesión académica. Fin de la cita. ¿Por qué decía esto Max Weber? Porque un joven profesional que termina la universidad le ofrece un trabajo que puede ganar bastante dinero y obviamente se va a poner en función de justificar esa empresa, esa institución, esa universidad, en función de asegurarse, ¿no?, su profesión. Y ahí puede ser que su actitud moral, que sus fundamentos éticos de su actitud contradigan, ¿no?, la veracidad de sus ideas y se ponga en función de una confesión religiosa o de una ideología política o de un criterio jurídico, ¿no es así? La conclusión, la interrelación entre lo ético, lo ideológico y lo político es esencial, ¿no? Y los políticos, sobre todo cuando están en campañas electorales, como dice Churchill, nunca se dicen tantas mentiras, ¿no?, como después de las cacerías o antes de las elecciones, ¿no? Entonces, lógicamente, lo ideológico afecta, en este caso, la veracidad, ¿no?, la verdad, o el contenido epistémico, ¿no?, de la realidad. Yo creo que en esta confrontación que ha habido en los últimos años de la modernidad, sobre todo cuando el socialismo se presenta ya no solamente como una utopía abstracta, sino como intentos de crear, ¿no?, sociedades socialistas, independientemente de que una fracase y otra se mantenga con criterios, ¿no?, de una vez y por todas. Lo cierto es que en los intentos socialistas siempre ha habido una actitud ética, por un lado, y no solamente ideológica, y también ha habido un intento de comprensión científica de la sociedad, ¿no es así? Y por lo tanto, eh, hay que decir también que hay muchos filósofos que piensan que la ética no debe limitarse a una perspectiva ideológica, ¿no? O que la ética debe ser una concepción para todas épocas y todas las circunstancias, como le dijo una vez Feuerbach a Marx, y Marx le respondió, bueno, pues entonces no servirá para ninguna época, ni para ninguna circunstancia, porque las éticas son históricas, se corresponden en un momento determinado. No obstante, hoy en día existe, por ejemplo, Adela Cortina, esta filósofa eh, española, o el teólogo Hans Kuhn, o el filósofo Fernando Sabater, que han creado propuestas de Sabater plantea un proyecto de ética universalista, ¿no? Y Kuhn también, una ética universal, una ética sin fronteras, dirá. Lipovetsky habla de una ética universal laica, una ética per secula seculor. Señores, eso es una ilusión. Las éticas siempre se corresponden a un momento histórico determinado y tienen contenido epistemológico válido, pero también contenido ideológico, ¿no? Entonces, realmente una interacción entre la ética, la política y la filosofía siempre se va a hacer desde un determinado compromiso ideológico, ¿no? Y los profesores, los que impartimos docencia, o los investigadores, lo mismo del mundo científico natural, que técnico, eso siempre vamos a tener un compromiso ético, ¿no es así? Y un compromiso ideológico. Lo que hay que tratar de en todo lo posible, de que eso no afecte la credibilidad, no afecte la objetividad, ¿no?, de la investigación científica, o no afecte la transmisión de conocimiento, ¿no?, a las nuevas generaciones, porque de lo contrario se puede caer en una
tergiversación, ¿no? En este caso, de la realidad, como algunas ideologías de corte fascista y racionalista han llevado, ¿no? A errores y a barbaridades como la frenología o el racismo, que ha tenido justificación, es una justificación ideológica, ¿no? Pero se ha tratado de buscar explicaciones científicas al racismo para justificar que hay razas superiores, que hay razas inferiores, más inteligentes, menos inteligentes, y todas esas son concepciones que luego se meten en la ciencia, se meten en el conocimiento científico, pero también en filosófico. Por lo tanto, yo creo que un investigador científico o un profesor debe manejar con mucho tino, con mucho cuidado, ¿no? Esa integración entre lo ético, lo filosófico y lo político, porque independientemente, y con esto voy concluyendo, que cada una tiene su especificidad, ninguna existe totalmente descontaminada, desvinculada de la otra. O sea, lo filosófico, lo ético y lo político siempre han estado desde la antigüedad hasta nuestros días y siempre estarán unidos. Y pensar de que van a morir, que van a desaparecer, no, señores, eso es una utopía totalmente abstracta. Siempre van a mantener la articulación adecuada entre la filosofía, la ética y la política. Lo que hay que tratar es de que una no afecte a la otra de una manera unilateral, de que los reduccionismos epistemológicos que vimos en anteriores videos no intenten modificar los criterios científicos de un investigador o de un profesor, y de esa forma contribuiremos mejor a la labor que tratamos de desarrollar, lo mismo en la ciencia, que en la docencia, en la filosofía, que en nuestra vida ética, moral, en nuestro comportamiento político e ideológico.